Bien, entonces me consultaban por el ejercicio 4 de la guía B2, donde nos decían que determinemos en cada caso si existe una asignación G que satisfaga la condición dada. ¿Alguno de los dos ítems en particular te causaba problemas, Lucas? Y en realidad, como, o sea, pensé la solamente y no me salió, digo, bueno, o sea, seguro que tampoco me salió. Bueno, a ver, pensemos en el A. Nos piden que la evaluación de phi sea 0 para toda proposición phi que contenga solamente variables proposicionales y los símbolos, o sea, los conectores de disyunción y conjunción. Habíamos estado discutiendo un poco esto en la última clase. Primero tenemos que decidir si existe. Entonces, bueno, si existiera, ¿cuánto les parece que tiene que valer en las proposiciones mismas? Como en las proposiciones mismas. En las variables proposicionales, perdón. En las variables proposicionales mismas. Ah, eh, Porque una variable proposicional es una fórmula, ¿sí? Son de las sí, fórmulas más simples que podemos construir. claro, Y fíjense que como fórmula satisface la condición que me imponen ahí. Contiene solo variables proposicionales y símbolos de conjunción y disyunción. ¿Está bien? sí, ok, Entonces, si existiera una G, para estas mismas variables proposicionales debería valer cero, ¿no? Porque eso es lo que me están pidiendo en el enunciado, que valga cero, que la evaluación sea cero para toda phi que contenga solo variables proposicionales y símbolos de conjunción y disyunción. Entonces, claro. ¿está claro? Hay algo que no me quedó muy claro, es lo que tiene que valer cero es esa evaluación sobre phi, digamos. Sí. Pero como que no habla de las variables proposicionales, o no lo estoy viendo. O sea, habla que phi contiene variables proposicionales y símbolos, Sí. pero no me dice que las variables proposicionales tengan que ser cero. O sí, también. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de empezar a listar algunas phis que cumplan esta condición, que contengan solo variables proposicionales y símbolos de disyunción y conjunción, para que se entienda bien a qué conjunto estamos haciendo referencia. Ok. Entonces, eh, vamos a dar ejemplos de phis que cumplan tener solo variables proposicionales y, paréntesis por supuesto, disyunción y conjunción. Es decir, que no tengan otros símbolos que no sean estos, que no sean símbolos de variables proposicionales ni símbolos de que caigan fuera de este conjuntito de paréntesis, disyunción y conjunción. Por ejemplo, voy a incluir eh, P sub 0 implica P sub 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene variables proposicionales, yo quiero que tenga solo variables proposicionales o estas cosas de acá. Y acá me pareció un símbolo prohibido. ¿Sí? Él implica, no quiero Claro. tenerlo entre mis fórmulas. Sí, sí. ¿Tá? Entonces yo quiero que mis fórmulas se formen solamente con variables, disyunciones y conjunciones.
Sí, sí. Entonces, sí voy a incluir. Bueno, primero las variables proposicionales las voy a incluir. ¿Por qué? Y porque Si yo tomo, por dice ejemplo, que, P0, esa no viola la condición. Tiene claro, solo variables proposicionales o símbolos de los otros. sí, sí. Entonces la P0, la P1, etcétera, todas estas las voy a incluir en mis ejemplos de FIS. Sí, Una vez que ya incluyo todas las variables, también voy a incluir cosas de la forma P0 o P1. Me cambié de página. Ahí está. P0 o P1, P0 o P2, P0 o P0 también, por supuesto, etcétera, ¿no? Y así, lo mismo con las conjunciones, pero no voy a querer incluir símbolos de los prohibidos. No voy a querer, eh, en particular, no voy a querer la implicación ni el bottom, ¿no? bueno, sí, sí. Toda fórmula que no incluya esos símbolos prohibidos, sí, sí las voy a considerar. Y quiero que en todas estas el valor sea cero. La evaluación sea cero. O sea, yo quiero que tomar una asignación tal que la evaluación que obtengo como resultado me dé cero en todas estas fórmulas que sí incluyo. Bien. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Se ve mejor ahora? Bueno. Entonces, por eso yo decía que la evaluación en mis variables proposicionales tiene que darme cero, porque son las variables proposicionales son algunas de las que sí estoy considerando. ¿Sí? Acá. Ok. Claro, pero por ejemplo, la composición no cuenta como variable proposicional. La disyunción que tengo ahí escrita, por ejemplo. ¿O no? La Ah, bueno, pero sí composición incluye te el referías PC. a esto, conectar dos fórmulas con un Claro, conector. claro, sí, sí, sí. Claro, como el conector es de disyunción, a esta, por ejemplo, es la P0 o P0, sí la voy a incluir. ¿Eso cuenta También, como proposición o como variable proposicional? O sea, no, por esto cuenta ejemplo, como proposición. Las vamos a claro, escribir una abajo de la otra para que se vea bien. claro. Ok, claro, pero por separado sí, sí tienen que valer cero porque es parte de la condición. Creo que ahora sí, ahora entendí. Digamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces acá estoy incluyendo renglón por renglón algunas de las fórmulas que sí incluyo. También cosas más complejas como, qué sé yo, esto y P7 o P11, etcétera. Así se van haciendo y obteniendo cada vez fórmulas más complejas, pero sin usar símbolos prohibidos, digamos. Claro, claro. Entonces, en las primeras, en las variables proposicionales, que son las más simples de las que sí incluyo, en particular en esas tengo que, la evaluación tiene que darme cero. Claro, bien. Entonces vamos a algunas de complejidad un poquito más grande, por ejemplo P0 o P0. Yo sé que mi evaluación en P0 me tiene que dar cero, en P0 me tiene que dar cero. O sea que la disyunción, ¿qué evaluación va a tener? Cero. Claro.
tener evaluación 0. ¿Está debajo P0 o P1? Y también. ¿Está abajo un poquito más compleja? También. También. En todas me debería dar 0. Ahora, en particular en estas que yo remarqué en celeste tiene que dar 0, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, acá con esta parte celeste remarcada, ya me queda determinado cuál debería ser la evaluación G, ¿no? Claro. Bien, bien. Con esto he resaltado celeste, ya queda determinada la evaluación G. Entonces, ¿será cierto que esta evaluación G cumple todo lo de abajo? Y, Bueno, acá yo dije, va a tener evaluación 0 porque eso es lo que me están diciendo que debería pasar. Pero con la condición de arriba, la de que en las variables proposicionales la evaluación sea 0, ¿se va a cumplir lo de abajo? ¿La evaluación va sí. a ser 0? Y O bueno, sea, voy a estar, ok. para una de estas formas voy a estar combinando, en el primer nivel voy a estar combinando variables proposicionales que tienen valor 0. Entonces, al combinarlas con disyunción o conjunción, también me va a dar evaluación 0. ¿Lo Sí, ven sí. a eso? Porque 0 o 0 me va a dar 0. O sea, dicho rápidamente, digamos, en realidad el O se aplica, es un símbolo, con ello construyo cadenas de símbolos, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Como que una disyunción de fórmulas de variables proporcionales que ya tenían valuación 0 me va a dar una fórmula que va a tener valuación 0. Entonces, las del primer nivel, las que tienen solamente variables proposicionales conectadas con disyunción o conjunción, también van a tener evaluación 0 por cómo se comportan la evaluación para una disyunción o una conjunción. Bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, y así como inductivamente podemos ver que pasa lo mismo en todas las otras. Si ya tengo una capa de fórmulas que dan valuación 0, las uno con conjunción o disyunción y me va a dar fórmulas más complejas que van a seguir teniendo valuación 0. Claro. Entonces, alcanza con que la asignación de 0 a todas las variables proposicionales para que en todas las fórmulas que yo estoy incluyendo la evaluación sea 0. O sea, sí es Ok. posible encontrar una G y está definida como que valga 0 en todas las variables proposicionales. O sea, que sea la asignación constantemente 0. Bueno. Si yo no tuviera la restricción de que no quiero, em, de que quiero solamente disyunciones y conjunciones, entonces ya no se podría. A ver, no me acuerdo cuál era la siguiente pregunta, pero bueno, sí, no estaba como pregunta, así que lo planteo, lo pensemos ahora. ¿Qué pasaría si yo no hubiera puesto esta restricción de los conectores? O sea, si hubiera permitido, por ejemplo, implicación. La implicación sería verdadera si tuviéramos asignación 0, porque entonces no tendríamos un antecedente que valga 1. Bien. Eh, exacto. Si todos los antecedentes son 0, si el antecedente es 0, el implica ya me da 1, ¿no? Claro. Me da evaluación 1. No valdría 0, digamos.
claro, ahí ya se me rompe este esquema de que me iban dando todas valuaciones ceros. Entonces, ahí si yo hubiera permitido el símbolo de implicación, ya no sería posible encontrar la G, porque seguiría siendo cierto lo de la parte celeste, seguiría siendo cierto que las variables proposicionales tiene que valer 0, pero ya en las fórmulas un poco más complejas ya me aparecen valuaciones 1. Entonces Claro. no es posible que me dé evaluación 0 en todas las fórmulas. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿y del B pensaron algo? Profe. Yo en el A tenía la duda de cuando dice decir cuánto vale para una que no se sabe la condición dada y es como que para bottom vale 0 y para implica depende de que valen phi, psi. Claro, exacto. O sea, por ahí esa pregunta apunta a que, no sé, por ahí a que pisan el palito de, bueno, si la phi no satisface la condición, entonces su valor tiene que ser 1. Y en realidad no, depende, puede ser 0, puede ser 1, depende mucho de cómo esté construida la fórmula. Claro, Algunas que no satisfagan la condición van a seguir teniendo evaluación 0. Por ejemplo, bottom no satisface la condición, ¿sí? Porque contiene cosas que no son solo variables proporcionales o disyunciones o conjunciones. Pero sin embargo, me sigue dando también valuación 0. Y sin embargo, P0 implica P1, me da valuación 1. ¿Sí? Porque tiene antecedente 0. Entonces, para una phi que no satisfaga la condición dada, bueno, no se sabe, podría dar tanto 0 como... ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso del implica, digamos, como que siempre va a haber uno, digamos, porque sabemos que todas las variables proposicionales van a valer 0. Claro. Salvo que, bueno, él implica de dos variables proposicionales, pero por ejemplo, si yo pongo Ah, habíamos implicas de dicho, implicas. E No sé. 0 implica E sub 1 ya es saliendo de las que cumplen la condición. Si ya no tengo la restricción, puedo poner un implica. Esta evaluación, ¿cuándo? El antecedente va a tener evaluación 0, o sea que el implica va a tener evaluación 1. Siempre me van a dar evaluaciones 1. Porque, por ejemplo, si yo pongo esto, implica P sub 3, ¿qué evaluación tiene? Y 0. Ya vuelve al 0, ¿sí? O sea, no, tampoco podemos Claro, claro. decir que siempre que aparezca un implica vaya a tener evaluación 1. ¿Está bien? Buenísimo, buenísimo.
Los implica de variables proposicionales, sí, van a tener evaluación 1, pero si ya pongo más, puedo volver a la evaluación 0. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, de nada. A ver. Este documento que pasaron, ¿qué es? El documento que pasé yo es ese mismo. Ah, ok. Y Iván dice, yo lo dejé como... Ah, con la flechita que habías definido la clase pasada. Y esta observación era vieja, no sé a qué apunta. No, de cuando pregunté de que la segunda pregunta decía cómo se definía para una que no cumplía las condiciones y bueno, yo lo dejé así nomás. Ajá. Sí, apuntaba a eso, a que puede ocurrir un implique, por lo tanto sí tendrías una evaluación con este operador flecha. También puede aparecer bottom, que va a tener evaluación 0. Bueno, como decíamos, pueden ocurrir muchas cosas si ya no salimos de la restricción. ¿Está claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, si nadie va a preguntar, si no, pregunto el 6. Dale. Ah, cierto, vos habías pedido algo del 6. En el 6 me decían, sea f de 0,1 al cubo en 0,1 dada por f de delta 0, delta 1, delta 2, igual a la suma de las deltas módulo 2. Y lo que me piden es encontrar una proposición phi que tenga a f como tabla de verdad. ¿Sí? O sea, una proposición phi cuyo valor de verdad se comporte, cuya evaluación, perdón, se comporte como esta f, ¿no? O sea Claro, que si tengo, por ejemplo, si la phi, en la phi, si en mi evaluación tengo que, digamos, tengo la P1, la P2 y la P3. Es una phi que va a tener variables P1, P2 y P3. Entonces, si la P1 evalúa a verdadero, a 1, y las otras dos evalúan a 0, entonces mi phi debería evaluar a 1 más 0 más 0. Módulo 2 que me queda 1, o sea que la phi debería evaluar a 1, o un poco más en general, la phi debería evaluar a 1 cuando exactamente una de sus variables evalúe a 1 y las otras dos a 0. claro, ¿Sí? sí, sí. O por ejemplo, si exactamente dos de ellas evalúan a 1 y la tercera evalúa a 0, entonces la phi debería evaluar a 0, porque tendría 1 más 1, 2, y al reducir módulo 2 me queda 0. Claro, o sea, y si las tres, por ejemplo, evalúan a 1, también debería valer 1 Claro, debería evaluar a 1, el porque FI. tendría 1 más 1 más 1, 3, al reducir módulo 2 me queda 1. Claro. Bueno, entonces parece que ya está claro cómo debería comportarse la phi, ¿no? Cómo debería ser evaluada la phi. Claro. Y una forma de hacerlo es, bueno, construir una phi como una disyunción que exprese exactamente los casos en los que yo quiero que valga 1. Por ejemplo, piense que la fórmula P
No, era 1. 1, 2 y 3. P sub 1 y P sub 2. En realidad, integración de P sub 2. Por ejemplo, esta fórmula dice, vale P1 y no vale P2 y no vale P3. ¿Sí? Entonces, si tenemos el caso en que la P1 evalúa a 1 y las otras dos evalúan a 0, esta es una fórmula que sí satisface lo que yo quiero, porque me da 1. Me da 1 en el caso en que exactamente la P1 vale y las otras dos no. Bien. O sea, pero entonces no pide como buscar alguna especie de phi general, sino cualquier phi, así como... Me piden encontrar una phi, digamos, y se Bien, pueden hacer de distintos modos, pero esto que les estoy mostrando es un modo de construirla. Hasta ahora les he dado solamente un ejemplo de una que sí cumple lo que yo quiero, ¿no? Pero tengo otras. Por ejemplo, yo tendría no P1, P2, no P3. Este es otro ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de una función que vale exactamente, no que cumple lo que yo quiero, ¿no? Porque para otras evaluaciones se me va a romper. Por ejemplo, antes de pasar a esta segunda. ¿Qué pasa con esta que yo propuse acá? ¿Qué valor tiene? No en esa situación donde valía exactamente la P1, sino qué pasa, por ejemplo, si vale la P2. Si vale la P2, o sea, si la P2 evalúa a 1 y las otras dos a 0, bueno, esto ya no me va a dar lo que yo quiero, ¿no? Porque y si te la da P2 uno el evalúa a P3. 1, el término del medio va a evaluar a 0 y con la conjunción ya se me va a ir a 0. Entonces, esta va a valer 1 cuando exactamente la P1 valga 1. ¿Se ve eso? Cuando la P1 valga 1 y las otras dos valgan 0. Cuando digo valga me refiero a que su evaluación dé como resultado. Entonces esta va a evaluar a 1 cuando la P1 evalúe a 1 y las otras dos evalúen a 0. Que es uno de los casos donde yo quería obtener 1. Claro. Pero no es el único caso. Por ejemplo, esta de acá va a evaluar a 1 cuando la P2 evalúe a 1 y las otras dos a 0. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es lo mismo que recién, o sea, acá esta fórmula está expresando que valga P2 y que no valga ninguna de las otras. Bueno, pero haciendo esto, en realidad yo puedo rescatar todos los casos donde yo quiero que valga 1. ¿En qué casos yo quiero que valga 1? O en otras palabras, ¿en qué valores la f del enunciado me da 1? Y como habíamos visto recién, me daba 1 cuando uno de los números era 1 y los otros 0, cuando exactamente 1, o cuando los 3. ¿Sí? Porque si hay 2 o ninguno, eso ya va a ir a 0 con la suma. ¿Me siguen o los perdí? No, o sea, claro, o sea, lo que tiene que cumplir es que la evaluación de cada P, o sea,
tenga que cumplir algo, digamos. Entonces eso me va a determinar si es 1 o 0 la evaluación de phi, digamos. Claro, Pero la cuando yo... idea es, la idea para construir la phi es, digamos, decir caso por caso en qué situaciones yo quiero que valga 1. La phi tiene que valer 1 cuando exactamente la P1 valga 1 y las otras 0, o la P2 valga 1 y las otras 0, o la P3 valga 1 y las otras 0, o cuando las 3 valgan 1. Y en todos los otros casos yo voy a querer que valga 0. Entonces, ¿por qué no hacer una phi que diga justamente eso? Que se cumpla esto. Voy a poner solamente algunos paréntesis. Muy cargada. O que se cumpla esto. O en otro caso yo quiero que me devuelva 1. Cuando la P3 vale 1 y las otras dos valen 0. ¿Hay algún otro caso en el que yo quiero que la P, que la phi valga 1? Habíamos dicho que tiene que valer 1 cuando los 3 valores de entrada sean 1. Claro. Entonces, vamos también a pedir que valgan las 3. Entonces, el valor de la phi debería dar 1 cuando exactamente una tenga valor 1 o cuando las 3 tengan valor 1. Bien. Fíjense que en cada una de las situaciones donde yo quiero que valga 1, alguno de estos términos de la disyunción me va a dar 1. Y van a ser los únicos. En cualquier otro caso, esto se va a romper y me va a dar 0. Por ejemplo, cuando dos de ellas, digamos que la P1 y la P2 evalúen a 0, evalúen a 1, perdón. O sea, acá la P1 evalúa a 1, pero la P2 también, o sea que no P2 evalúa a 0. Y eso ya me rompe el primer paréntesis. Esto va a ser 0. Va a evaluar a 0. Y así todos los otros van a evaluar a 0. Así que cuando P1 y P2 evalúan a 0, esta phi va a evaluar a 0. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Gracias. De nada. Profe, Sí. con el 4B, bueno, como que dice de describir a la asignación, no digo a la validación, a la evaluación, pero como que lo que uno hace es describir la asignación. Claro, primero deberíamos decidir si existe esta asignación. Sí, o sea, pero una vez que uno la encuentra, es como se describe como se describen todas las evaluaciones a partir de una asignación, ¿no? Ajá. A ver, entonces tu respuesta fue sí, existe una G. Sí,
Dada la f, ¿existe la g? Claro. Bien, ¿cómo la construiste? Como G de P0 igual a 0 y G de P sub I igual a F de P sub I para el Exacto. J. O sea, la g la dejamos igual que la f en todos los otros lugares que no sean el 0. Y al P0 lo mandamos al 0 porque justamente en la sustitución el P0 se reemplaza por bottom. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esa G sí va a andar, es justamente la que queremos, y entonces ahora queremos describir la evaluación sub G. ¿Todos entendieron cómo se construye la G? ¿Pueden repetirlo de nuevo? Habíamos favor. dicho, nosotros partimos de una evaluación F, ¿no? Y queremos que al evaluar esta, al tomar la evaluación con esta asignación, partimos de una asignación F. Una asignación me da lugar a una evaluación, ¿no? Recuerden que una asignación es decir cuánto vale cada una, cuál es el valor de cada una de las variables proposicionales. Digamos, yo digo, la P0 va a evaluar a 1, la P1 va a evaluar a 0, la P2 va a evaluar a 0, y así voy asignando. Por eso, Claro. de ahí viene el nombre de asignación. Voy asignando valores a las variables proposicionales, que son la base, digamos, y a partir de ahí yo me construyo la evaluación. Con esos valores puedo decir cuánto vale cualquier fórmula que esté construida con estas variables. Entonces, una asignación da lugar a una evaluación que toma una fórmula cualquiera y te dice cuál es su valor, basándote en cuánto asigné de valores a cada una de las variables proposicionales. Entonces, ahora hemos partido de una asignación F y queremos ver si podemos construir una asignación G que cumpla eso de adelante. O sea, que cumpla que cuando yo tomo la phi, así una phi cualquiera, agarro todos sus P0s y los reemplazo por bottom. Y me fijo a cuánto evalúa esto con la F. ¿Sí? Bueno, esto evaluará una cierta cosa. Tengan en cuenta que en los lugares donde había P0, ahora tengo bottom. Entonces, para que la G valga, me dé el mismo valor en la phi original, es porque tenía que tener un valor 0 en cada uno de los lugares donde había P0. Bien. Lo hagamos por ahí con un ejemplito para que se vea mejor. Entonces yo tomo phi igual a 0 y P3 o P2 o P6. Entonces, ¿qué es ahora phi siendo el reemplazo de bottom en lugar de P0? Phi de bottom en lugar de P0 ¿qué me da? Bueno, tengo que tomar la phi
es reemplazar P0 por bottom. Todas las ocurrencias de P0 las voy a reemplazar por bottom. ¿Sí? Ahora yo evalúo. Hago una evaluación dada una F. Entonces dijimos, la phi haciendo los reemplazos es esto que me quedó aquí. O sea que la evaluación de la phi es la evaluación de esto. Dada la f, yo puedo evaluar cuánto vale esta función, ¿no? Bueno, dependiendo de cuánto valgan P3 y P2, voy a poder calcular. Ahora, yo quiero dar una G cuya evaluación se comporte del mismo modo que se comporta esta de abajo, esta de acá de la derecha. Pero no aplicado en esta modificada, sino aplicado en la original. Entonces yo quiero que esto sea lo mismo que la evaluación de esta original, de esta phi original. Quiero lograr una G que haga eso, que me devuelva en la phi original lo mismo que voy a obtener acá en esta modificación, con la F. Bueno, para obtener lo mismo es porque al P3 le voy a asignar el mismo valor, al P3 y al P2 le voy a asignar lo mismo que asignaba la F, pero ahora, acá en este P0 yo quiero tener un valor 0, porque acá arriba en la modificación tenía un bottom. Entonces yo acá, en P0, voy a querer tener valor 0. ¿Sí? Y esa es la idea que propuso Iván. Que G de P sub I valga, y ahora la defino por casos, valga 0 en el P0, o sea, si I es igual a 0. Y que valga lo mismo que valía la F en caso contrario. Otherwise, ¿sí? Esta G va a ser lo que yo quiero. Cuando yo evalúe según esta G, va a ser lo mismo que evaluar esta modificación según la F original. Cuando hablo de modificación me refiero a esto de haber reemplazado P0 por bottoms. Ok. Bueno, entonces, ahora tenemos que describir cómo se comporta esta evaluación sub G. ¿Qué les parece? ¿Cómo podrían describirlo? Y yo para los átomos lo describí con un caso para el bottom, un caso para el P sub 0 y un caso para el P sub I. Pero después para los compuestos, como todas las evaluaciones. Bueno.
Sí, qué sé yo. Dice que describamos con nuestras propias palabras. O sea, ¿cuánto vale, dada una phi, cuánto vale la evaluación de esa phi con G, la asignación G? Lo mismo que con F, pero reemplazando P1, pero considerando falsos todos los P1. Todos los P0. Sí, eso, perdón. Ahí está. Esa me parece una buena descripción. Ahí dice que preguntemos a los compañeros si se entienden. ¿Se entendió esa descripción? Sí, se entendió. Sí, Bueno, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Hay algo, o sea, nosotros en ese caso elegimos para el B un phi particular, digamos, o sea, un ejemplo, ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. que nosotros elegimos, para este ejemplo, elegiste ese phi particular, digamos, Sí. pero eso ya como alcanza para después poder describir todos los casos, digamos. No, este era un ejemplo como para que se entienda la idea, Ah, ok, pero en una phi general debería pasar lo mismo, ¿no? Esta ok. idea de conservar los valores donde tenía otras variables que no sean la P0 y en la P0 darle el valor 0. Ah, bien. Este fue como un ejemplo inspirador, digamos. O sea, ya quiero conservar los valores, las otras P sub i. Cuando digo otras me refiero que no sean 0. Y a la P0 darle valor 0. Eso es lo que quiero hacer con G, ¿no? Con G quiero hacer eso. ¿Vamos? ¿Queda un poco más claro? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿más preguntas? Yo tengo del tema anterior, si nadie tiene dudas de este tema, pregunto. Adelante. Es bueno, primero en el ejercicio 13 del práctico A.7. A7, a ver, déjame abrirlo. Sí, A7. ¿Ejercicio cuál me dijiste, perdón? El ejercicio 13. 13. ¿13 o 3C? No, 13. 13. El 3 no tiene seguro. 13, que tenemos un ítem A y un ítem B. Sí, en el B dice de un coset P sobre X. Y Ah, no entiendo a qué se refiere con P sobre X. O sí, no, ese sea, es un typo. Ese sobre X está de más. De un ah, coset P tal que D de P sea ISO con 2 por 3. El sobre X, bórrenlo. bien, gracias. De nada. Em,
Y después tenía la duda, cuando en un ejercicio dice calcular el conjunto de decrecientes de los irreducibles de L, pero es como que yo en otros ejercicios que veían eso, lo que hacía era dar el conjunto y listo. Entonces no sé qué se supone que es calcularlo. Y determinar el reticulado todo, de todos los irreducibles. Porque como te Pero decía, tipo, calcular pero tipo, cuál es el ejercicio, es esta guía. es de un, creo que fueron los ejercicios que entregables del año pasado. Ah, ¿cómo te dicen entonces calcular de su DDL? Calcular de los irreducibles de De los L. irreducibles de L, ajá. Y como que lo que yo hice fue dar el conjunto, pero no hice como un cálculo. Bueno, pero se puede, el D de de los irreducibles de L tiene una estructura de reticulado. Sí, Entonces puedes dar su diagrama de Hasse. sí, sí. Vi el conjunto y vi el diagrama de Hasse, pero o sea, Ah, lo que me confunde es que diga calcular, porque es como, no, no es lo eso. único que hago es escribir el resultado y Determinarlo, o sea, sí, está decir bien, cuáles son todos los decrecientes y cómo están ordenados. A eso te refiero con calcular. bien, bien, gracias. De nada. ¿Las preguntas? Por ahí me pareció mejor dejar esta clase para más abierta a consultas, eh, antes que empezar a avanzar sobre el práctico 3, el práctico B3. No sé qué opinan. No sé si tienen preguntas de... por lo que es la clase anterior al parcial, digo. Pero si quieren, seguimos avanzando. ¿Cómo les parece? Yo tengo como una pregunta Sí. un poco conceptual, me parece, Ujú. de cuánto un D sub n es Sí, un álgebra de Boole, digamos. A mí me bien. parece que para, como para determinar un criterio general Ujú. sería poder decir cuándo un D sub n es complementado o no, porque distributivo es o no. Claro, exacto. Ujú. Sí, Y por, eso sería, digamos, de acuerdo a la definición. Pero se puede decir un poco más. ¿Esto era parte de algún ejercicio o es una pregunta que se te ocurrió a vos? No, es una pregunta que se me ocurrió a mí. Y Bien. yo en el práctico me parece que intuitivamente algunas veces tuve que usar algún criterio que se me ocurría y Ujú. como que lo que pensaba era que si se podía descomponer en primos, que poner que fuera tipo P a la 2 por Q, ahí no iba a ser complementado, porque iba a tener como la forma de D sub 12 que son Exacto. como dos rombos. Sí. Pero ese era mi criterio, no sé si es como suficiente, no sé. Bueno, de hecho sí. Em, ¿Se acuerdan? En general, en un D sub n, ¿se acuerdan cómo son los átomos? Los átomos, los elementos que cubren al cero, el primer elemento. No Son al los cero, al primos, número cero, sino al de abajo, al más chico de todos. Perdón, Iván. son los primos, ¿no? Claro. Los primos son los que dividen inmediatamente al uno, que no tienen otras cosas intermedias.
al número 1, me refiero que es el 0 del POSIT. Entonces los primos son los átomos. Y los irreducibles de un D sub n, ¿se acuerdan que los habíamos estudiado también? ¿Los qué? Perdón, profe. Los irreducibles de un D sub n. Ah, sí, sí. O sea, vimos las formas que tenía que tener el n, digamos, para que... Eran, puede ser que eran los primos y, por ejemplo, el primo elevado a la Q. Claro, exactamente, los P a la R. Esos son los irreducibles. Y se acuerdan que un reticulado distributivo es complementado si solo si su conjunto de irreducibles es igual a su conjunto de primos. ¿Eso lo vieron en algún momento? A su conjunto de primos, dijo. A su conjunto de átomos, perdón. Ah, no me suena. A mí tampoco. ¿Lo puedo escribir? A ver si... Sí. Déjenme... Bueno, lo escribo acá en el chat. Un reticulado distributivo es complementado si solo si conjunto de átomos, tenemos un reticulado L, reticulado distributivo L es complementado si solo si su conjunto de átomos es igual a su conjunto de irreducibles. ¿No estaba como corolario para las álgebras de Boole? O sea, para saber si un reticulado Sí. distributivo era álgebra de Boole. En general, todos los átomos son irreducibles, o sea, la contención átomo contenido en irreducible se da siempre. Ahora, en general podría pasar que haya más irreducibles. Bueno, cuando el reticulado es complementado, esos dos conjuntos coinciden, no hay más irreducibles que los átomos. Y entonces, de acuerdo a lo que dijimos de cómo habíamos caracterizado los átomos y los irreducibles, ahí vemos que si el n en su descomposición en primos tiene alguna potencia que sea más grande que 1, ahí ya voy a tener más irreducibles que átomos. Entonces, ahí ya no va a ser complementado. Entonces, la intuición que tenía la compañera, no me acuerdo quién habló, es totalmente acertada. Un D sub n va a ser un álgebra de Boole cuando el n en su descomposición en primos tenga potencias solo 1. Eso estaba, si quieren, lo vemos en el apunte, en algún lado me acuerdo que lo vi en el apunte también. ¿Se entendió entonces esto que dije de la caracterización de los D sub n que son álgebras de Boole? Sí, se entendió. Ahí lo estoy viendo el apunte para ver si encuentro lo que explico. A ver si lo ubico. En la parte de teoremas de representación, seguramente va a estar ahí.
de álgebra de Boole no lo encontré, así que debería estar en la parte de reticulado. Ah, claro, porque solamente en la parte de reticulado se introducen los irreducibles. Aquí está, es lema 2.1, la página 48. Sea B supremo ínfimo complemento 0,1, un álgebra de Boole. Un elemento X de B es join irreducible si solo sí es un átomo. Bueno, en realidad sea más bien el corolario 2.6 de la página 51. Faltó la hipótesis de finito cuando dije acá, un reticulado acotado distributivo finito. Tiene que ser acotado y finito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, Iván comenta que todo este tema es como un poco raro, que estamos haciendo demostraciones en esta parte de la segunda parte de la materia, ¿sí? ¿No? De cuando estamos hablando Claro, sobre sí. derivación. Sí. Sí, justamente se trata de eso. Y también estamos usando las operaciones booleanas para probar cosas sobre, no sé, como raro. Sí, a mí también. Hay veces algunas cosas que se me hacen circulares, pero bueno, seguro soy yo que todavía Sí, o sea, no termino de comprender. Circulares no creo, o sea, a lo no, o sumo sea, hay cosas que hacen recursivamente. Claro, o sea, circulares me refiero que a veces hablamos de, qué sé yo, del implica o de cosas así, y usamos para en expresiones anteriores o hipótesis sobre esa, él implica, pero el otro implica, no el del lenguaje. Entonces, no sé, a veces como que se me hace circular. No se me ocurre un Ah. ejemplo, pero... Bueno, nosotros ya tenemos, digamos, como una noción de lógica de implica y de todos estos conectores, y lo que estamos tratando de hacer acá es darle como un marco formal, digamos, establecer un sistema formal que permita dar este tipo de derivaciones, de lo que hacemos nosotros en los razonamientos, traducirlos en un esquema formal, ¿no? Claro, la conjunción, disyunción y el signo de exclamación que sería, la Iván, negación. la negación. Claro.
Sí, uno razona con las herramientas que tiene para razonar, y en toda esta parte estamos tratando, como decía, de darle un marco formal, de ver cómo a partir de una cierta fórmula que expresa una propiedad se puede deducir otra. Reglas que nos permitan hacer esas deducciones de modo correcto. Esto que uno tiene la intuición de, bueno, si yo tengo phi y también si tengo que phi implica psi, y además de esto tengo la validez de phi, entonces puedo concluir la validez de psi. Esto que viene desde la época de Aristóteles, que se llama modus ponens. Acá, bueno, lo hemos capturado en la regla de eliminación de la implicación. Por ejemplo, ¿no? Sí, esto que hablaban de la autorreferencia, después se le saca mucho más el jugo. De hecho, es lo que hizo, es la genialidad del trabajo de Gödel cuando demostró que había sistemas formales donde no todas las verdades son demostrables. Los teoremas de completitud y de incompletitud. Y su genialidad fue justamente aplicar la lógica a sí misma, digamos. Ver las demostraciones como objetos matemáticos. Pero bueno. Eso lo vamos a ver en cuarto, ¿no? Sí, en cuarto año eso se ve bien. Esto que vieron hoy bueno, que empezaron con esto de las deducciones, de cancelación de hipótesis y todo eso, por ahí no es un tema tan fácil, ténganse paciencia, digamos. Por ahí a ver, ¿quieren que hagamos un ejemplito de eso? A mí la verdad que no se me ocurre bien cómo arrancar el 1 o el 2 del práctico 3. Sí, les comparto el documento. Ahí como para ablandar un poco la idea de esto de cancelación de hipótesis. A ver, no un ejercicio, sino un ejemplo. A ver, déjenme un minuto para pensar. Si tienen otras preguntas, a ver, algo que no me quedó del todo claro es el uso de los 3 puntos suspensivos verticales. Eso se refiere a que esos 3 puntos suspensivos se pueden rellenar con una derivación. O sea, cada vez que vos tengas puntos suspensivos y una phi, eso significa que hay una derivación cuya conclusión es phi.
Claro, o sea, es como que en los 3 puntitos puede ir cualquier árbol que tenga como hoja lo que está arriba. Ujú. Y en la Claro, raíz, la conclusión phi. claro. Bueno, a ver. Por ejemplo, supongamos que em, phi, psi y ji son tales que phi y psi implica ji. Entonces ahora pensemos en esta demostración. Yo voy a concluir que psi implica ji. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, para concluir una implicación uno usa introducción de la implicación, ¿no? Entonces, para hacer esto, uno tendría que haber llegado a ji y puedo usar la hipótesis sí, ¿no? La derivación, por encima de esta eliminación, de esta introducción de la implica, tengo permitido usar psi como hipótesis. Ahora, ¿cómo la voy a obtener? Bueno, yo ya sé que ji es una consecuencia de phi y psi. Era mi suposición de acá arriba, ¿no? Entonces, si yo tuviera phi y psi, como también ya sabía que phi y psi implica ji, podría obtener ji porque es regla. Esto sería lo que normalmente hacíamos con modus ponens, ¿no? Si yo tengo el antecedente y tengo que ese antecedente implica una cierta cosa, puedo concluir la cierta cosa. Bueno, el modus ponens acá se llama eliminación de la implicación, ¿no? Entonces, en esta, acá primero, esta eliminación de la implicación, yo tengo como premisas phi y psi, y además mi hipótesis general de que ellas dos implican la ji. ¿Estamos? Entonces, este phi se puede obtener por introducción de la conjunción, ¿no? Si yo tuviera phi y psi por separado. Ahora la psi
yo la puedo tener porque, como dijimos, todas las hipótesis sí van a estar canceladas por la introducción del implica que teníamos ahí abajo. Entonces, ¿qué pasa si dejamos la demostración así? Estoy en un mundo donde phi y psi implica gi, y aparentemente he concluido que psi implica gi. He hecho una demostración de psi implica gi. Como si solamente con la psi ya me alcanzara. Bueno, el tema es que acá quedó una hipótesis que no estaba cancelada. Esta phi quedó como hipótesis sin cancelar. Entonces, no es que, bueno, ya está también, es una hipótesis sin cancelar, pero yo ya había avisado que iba a ser una hipótesis sin cancelar. O sea, yo ya había avisado que estoy en un mundo donde esta implicación vale. Entonces, no es que sí implique gi, sino que en realidad eso vale siempre que yo esté bajo la suposición de phi. Entonces acá uno podría decir, bueno, en realidad lo que está pasando es que si vale phi, entonces vale esta implicación. Y ahí puedo cancelar. Es como que, de algún modo, hacer una introducción de una implicación es como despertar de un sueño, digamos. Hasta acá, antes de hacer esto de abajo, yo había obtenido esta conclusión. O sea, mi hipótesis esta general, yo la planteaba como algo, no sé, que sea muy lógico, algo que sea evidente que si tengo phi y tengo psi, automáticamente concluyo gi. Y acá es como que me dio la sensación de que solamente con la psi alcanza. Pero no, porque acá había una hipótesis que yo usé que no estaba cancelada. Es como que, por eso estaba haciendo como una analogía, como un sueño. No sé si les sirve, si lo confunde más, olvídenlo, pero es como, por ahí uno está soñando que y lo está persiguiendo un monstruo, entonces uno está asustado. Entonces uno sabe que está asustado, pero porque está esta hipótesis dando vuelta de que el monstruo me está persiguiendo. Una vez que me despierto, me doy cuenta, no hay ningún monstruo que me persiga, y es como que salgo, como que tomo conciencia de la hipótesis que yo no había cancelado, ¿sí? Y entonces uno puede concluir, bueno, en un mundo donde los monstruos me persiguen, sí es cierto que estoy asustado, pero ya no estoy metido en ese mundo donde yo efectivamente creía que había un monstruo persiguiéndome. Entonces es como que introducir una implicación es como de algún modo salir del mundo donde esa hipótesis valía y decir, bueno, esto vale siempre que yo suponga
esa hipótesis que no estaba cancelando. Entonces ahí al introducir al hacer la segunda introducción de la implicación, recién ahí estoy cancelando la hipótesis phi. Estoy tomando conciencia de que yo todo este trabajo, toda esta deducción, la estaba haciendo bajo la hipótesis phi, y tal vez ni me había dado cuenta que estaba trabajando con una hipótesis. ¿Sí? Todo esto lo puedo hacer solamente si yo tenía la hipótesis phi, de la cual tomé conciencia al introducir la implicación, la segunda implicación. Entonces ahí tenía una segunda hipótesis y que podía cancelarla bajo toda, en todo el sector de la derivación que estaba por encima de la segunda introducción. ¿Sí? El D1. ¿Dónde puse D1, Iván? No, digo en el PDF del teórico, en el apunte, que pone los 3 puntitos suspensivos y de 1. Sí, sí. De uno está como un B y un número. Ahí le está poniendo el nombre, claro. Sí, exactamente. Bueno. Fíjense entonces que acá, esta hipótesis, esta ya no la resaltamos porque ya fue cancelada, pero esta de acá quedó, pero esta quedó sin cancelar. La phi y psi implica hi, esa quedó sin cancelar. O sea, esta demostración es válida en un mundo donde yo tenga esto como algo ya válido, ¿sí? Entonces lo que podemos concluir de acá es que yo tomo esto como axioma, axioma de mi mundo, entonces puedo probar que phi implica que psi implique hi. Hemos hecho una purificación. Antes, en la parte roja, antes de yo despertar del sueño de phi, yo estaba como implícitamente en mi inconsciente estaba, bueno, no mi inconsciente, yo la estaba usando a la phi porque pensé que era una hipótesis que valía. Después, al introducir la segunda implicación, desperté y me di cuenta que en realidad eso era una hipótesis. Siempre que valga phi, entonces recién ahí puedo decir que psi implica hi. Bueno, espero que les haya servido en algo. No sé si me escucha. Ahora sí. En el práctico, como que no usan el símbolo del se deduce, sino que es consecuencia. No sé si son equivalentes, digamos, en este caso. Los dos, de hecho. El símbolo de consecuencia es semántico
Y este de acá, que acabo de poner yo, es sintáctico. En algunos ejercicios más hacia el final aparece también. Entonces, hablemos un poco sobre esos símbolos. Esto denota consecuencia. Este de abajo denota derivación sintáctica. La consecuencia es una noción semántica que tiene que ver con los valores de verdad. El que tiene un solo palito se refiere a lo sintáctico, es una derivación sintáctica. Fíjense que acá yo hice toda esta demostración usando exclusivamente las reglas sintácticas que introdujo hoy Pedro. Y bueno, no es casual que sean parecidos porque están muy relacionados. Son de hecho equivalentes. Si eso pasa en las lógicas completas. Cuando una de las direcciones, a ver, un conjunto de axiomas si es una consecuencia de un conjunto de axiomas, si solo si se puede obtener como un teorema en las lógicas completas. La vuelta siempre es cierto. La lógica está bien construida, ¿no? Y la ida es la noción de completitud. Si algo es cierto, o sea, si algo es consecuencia de axiomas, entonces se puede encontrar una demostración de ese algo. Bueno, por ahí estoy hablando de estos símbolos. Tal vez no han tenido tiempo de incorporarlos mucho, pero recordemos la definición. O sea, la definición del de abajo, o sea, lo vimos, pero más o menos, creo. Bueno, ahora lo vamos a... Pero básicamente lo que dice es que hay una derivación, una de estas, una demostración como las que hizo hoy Pedro. Entonces esta denota consecuencias semánticas, recordemos su definición. Dado un conjunto A contenido en prop, decimos que A tiene como consecuencia a phi si toda evaluación que valide a A valida también a phi. ¿Se acuerdan qué significa que valide? Que la evaluación de A sea 1. ¿O no? O sea, que para todos los elementos de A la evaluación sea 1. Claro, exactamente. Una asignación valida un conjunto de proposiciones si la evaluación que obtengo con esa asignación, acá puse evaluación, pero era asignación en realidad.
una asignación valida un conjunto de proposiciones si la evaluación que obtengo con la asignación da verdadero en todas las fórmulas del conjunto. Entonces, vamos a decir que phi es una consecuencia de A. Lo digo en palabras. Y es consecuencia de A. Sí. Toda asignación que valide a todas las proposiciones de A también valida a la phi. Entonces esta es una noción semántica, ¿sí? Tiene que ver con los valores de verdad de las fórmulas de las que estoy hablando. Este símbolo de acá denota derivación. A, simbolito phi, si hay una derivación de phi cuyas hipótesis no canceladas están todas en A. Así, el A se comportaría como un conjunto de axiomas. Como hice yo en mi ejemplo, yo estaba partiendo del axioma de que phi y psi implica hi. ¿Sí? Esto de acá era mi axioma. Yo me estoy moviendo en un mundo donde esto vale. Y en ese mundo pude hacer una demostración de esta doble implicación. ¿Sí? Bueno, con esas ideas ya tienen para trabajar en esta guía 3. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Recordamos la grabación?